Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde cualquier lugar en el mundo donde te encuentres, te saluda tu hermano Germán Silva, el Anahuín, en otro de nuestros programas llamados Ahí está el detalle cristiano. En esta noche vamos a hablar un poco acerca de la palabra Anahuín. Como ustedes ven que me presento, alguien me sugirió que debo de explicar esta palabra un poco mejor, o mejor dicho, explicarla, puesto que hay un personaje en la película Star Wars que se llama Anahuín o Anakin. Entonces es importante que yo les explique que esto no tiene nada que ver con Star Wars. La palabra Anahuín es 100% hebrea, proviene del hebreo y es un término que significa los pobres de Yahvé. Este es muy importante. La palabra significa los pobres de Yahvé. No es una palabra de ciencia ficción. Estos pobres de Yahvé pues son los hombres y mujeres que, habiendo puesto su esperanza en Dios, comprenden que su única y verdadera riqueza está en el Dios mismo. Ellos creían radicalmente en Dios, teniéndolo en su corazón les bastaba para sobrevivir. Eran sencillos, trabajadores, piadosos y buenos con todos. Esto pues no los libraba de ser de estar en la mirada de los poderosos, ya que los poderosos de todos los tiempos han visto siempre con un poco de recelo a los que viven de esta forma y que no son atrapados por las riquezas del mundo. Entonces los Anahuín eran este grupo de personas a los cuales se habían decidido a vivir de una pobreza auténtica, evangélica. Habían decidido poner a Dios en el centro de su vida, habían decidido desligarse completamente de los ídolos del mundo, habían decidido no tener muy en cuenta toda la sociedad y toda la, la tecnología que podía ofrecerles en ese momento. Entonces este grupo de Anahuín vivían concentrados en alabar a Dios, en la oración, en amar los unos a los otros y de otra manera, pues tratar de vivir evangélicamente. Se cree que dentro de este grupo de Anahuín estaba los padres de la Santísima Virgen, Santa Ana y San Joaquín, la mismísima Santísima Virgen, San José y todos aquellos hombres que evangélicamente, hombres y mujeres, han decidido vivir de esta manera, alejándose del mundo y entregándose por completo a Dios. Entonces, quiero leerles un poco de la lectura. Vamos a tomar Hebreos capítulo 11, del 32 al 38, y dice así: ¿qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la fe, sometieron países, establecieron la justicia, vieron realizar promesa de Dios, cerraron los hocicos a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron de sus enfermedades, se mostraron valientes en la guerra, rechazaron a los invasores extranjeros. Mujeres recobraron sus muertos resucitados, pero también hubo quienes, en vista de una mejor resurrección, se negaron a hacer lo que les había salvado la vida. Me refiero a los torturados. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedreados, torturados, acerruchados, murieron a espada, fueron errantes de una u otra parte, sin otro vestido que pieles de cordero y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Estos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y cavernas. Todos estos, alabados a su fe, pero no por ello consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios preparaba algo mejor todavía y no quería que llegaran al término antes que nosotros. Esta es palabra de Dios. Hermanos, en este texto de la Biblia nos da la explicación
de quiénes eran estos Anahuim. Este grupo de hombres y mujeres que por ser fieles a Dios sufrían una serie de vejámenes de parte de los poderosos y aún de sus mismos hermanos, que no podían comprender cómo ellos podían ser tan radicales en la manera en que vivían. Si los pudiéramos poner en este momento, el término Anahuim, transponerlo acá, serían a los que podríamos llamar que son intolerables, ¿no? Porque no tienen su fe como marco de referencia y no están seducidos por el mundo y toda su tecnología, ni sus ídolos, ni están seducidos por todas las explicaciones nuevas que el mundo les quiere dar acerca de quién es Dios, acerca de cómo deben de vivir ellos, sino que se mantienen firmes en su fe. Me recuerda esto cuando el Papa Benedicto dijo que al final de los tiempos, cuando Jesús viniera, iba a encontrar solamente un pequeño reducto del rebaño, un pequeño que había quedado, ¿no? Del rebaño desde el principio de la historia. Y decía él que así como 12 habían comenzado, así muy poquitos iban a terminar. Entonces ese grupo sería como los más fieles, como los anahuines, que serían los que no cambiaron su fe, sus creencias por el mundo, aunque los trataran mal, aunque los persiguieran, aunque el mundo los mirara con todo lo mal bajo los pretextos del mundo, aunque dijeran que fueran intolerables y muchas veces hasta los fueran torturados, como dice aquí que pasaba también en esos tiempos, ¿no? Donde dice, otros sufrieron la prueba de las cadenas, de la cárcel, fueron apedreados, torturados, aserruchados, murieron a espada, fueron errantes de una u otra parte sin otro vestido que pieles de cordero y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Hermano y hermana que me escuchas, por esa razón yo me llamo el Anahuim, porque ellos para mí son el ejemplo del que trato de vivir, especialmente en estos tiempos que es tan duro, pero tan duro vivir como el salmón que nada contra la corriente, porque te encuentras con un mundo completamente distinto al que tú tratas de vivir. El mundo te presenta ídolos para que te arrodilles y los adores, completamente distinto al ídolo. Pues, verdad que la palabra de Dios al principio te hablaba de los ídolos romanos, o los ídolos que eran del este medio, o lo que fueran, todos los que te traían, los de Egipto y todo eso. Esos ídolos bien distintos, ahora de otra manera llamados, pero son los mismos ídolos. Y nosotros no tenemos ídolos. Nosotros solamente tenemos a un Dios verdadero, tres personas, un solo Dios, la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos un marco de referencia a través del cual vivir con nosotros, que nos dice cómo vivir relacionados con los que tenemos a rapar, con el prójimo, y cómo vivir en las sociedades. Porque las leyes de los hombres no son las leyes de Dios. Y si alguna ley de los hombres va en contra de la ley de Dios, no tenemos, por razón de nuestra fe, que obedecer esa ley. Y eso es lo que está causando problemas ya en el mundo. Por eso es que son muchos ya hermanos, hermanas nuestras, torturados y asesinados, encarcelados con leyes injustas. Entonces ya hemos llegado a esa época de que el Papa Benedicto nos decía del final, en el cual un grupo reducido nada más iba a llegar. Primero Dios, seamos dentro de ese rebaño reducido que se mantiene a pesar de toda esta persecución que ya comenzó, a pesar de todas estas burlas que se nos hacen y se nos van a hacer y se van a volver más diariamente y usuales, a pesar de que ya cristianos están siendo llevados ante los jueces y las autoridades por intolerantes, porque no permiten todo lo que significa las teorías del género, que quieren cambiar las relaciones que Dios tuvo o ha tenido desde el principio de que creó al ser humano. Entonces estos hermanos que se rebelan ante todo ese tipo de situaciones están siendo ahora arrastrados en Canadá, aquí en Australia
y en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo ya está sufriendo esta persecución. Entonces, estos anahuines, este grupo de personas que mantienen y tratan de mantener su fe, es mi ejemplo. Es por eso razón que cuando yo comienzo mi programa, les digo mi nombre y les digo el anahuín, porque me identifico con mis ideales dentro de este grupo de personas que tratan de dar testimonio y de vivir su vida de esta forma. Y con primero Dios, llegar hasta el final y mantenerme en la fila, aunque la persecución sea cada vez más dura. Entonces, por esa razón que quise hablarles acerca de palabra anahuín, para que no vayan a creer otras cosas. Este programa es 100% católico. Y todo lo que aquí les decimos es aprobado por la iglesia. Aquí no se habla nada que no sea aprobado por la iglesia, ni tampoco estamos elucubrando en un nuevo tipo de creencias religiosas o lo que le llamamos la nueva era o New Age. Aquí estamos hablando acerca de todo el tesoro que la iglesia nos ha dejado en 2000 años de enseñanza que tiene, desde que Jesús lo dejó como cabeza a San Pedro. Entonces, hermanos, hermanas que me escuchas, ha sido un placer el volver acá contigo a hablarles, a compartirles mi fe. Y ahora espero que hayan entendido, les quede más claro por qué ocupo la palabra anahuín, y los invito a que también ustedes tomen a este grupo de personas como su ejemplo a seguir y digan, yo también soy un anahuín, pobre de espíritu, dispuesto a dar la vida por la fe. Y cuando digo pobre de espíritu, no se refiere a alguien que le haga falta mucho en el espíritu, sino que son pobres de espíritu, es decir, que no tienen ninguna necesidad de posesiones materiales, es decir, que el materialismo no los ha esclavizado. Eso es ser pobre de espíritu, cuando el materialismo no nos ha esclavizado y estamos siempre dispuestos a dar lo que tengamos nuestro por los demás hermanos. Es por esa razón que un rico, en términos de la sociedad, puede ser un pobre de espíritu, y hay muchos pobres con espíritu de rico en nuestras sociedades también. Bien, hermanos, hasta otra ocasión. Trataremos de comenzar una catequesis de charlas con respecto al Apocalipsis, porque es muy importante en este momento que se vive en el mundo. No es absolutamente nada que ver con desastres, no tiene nada que ver con destrucciones lo que voy a hablar. Voy a hablar acerca de lo que verdaderamente el Apocalipsis que nos dejó Juan significa para nosotros, los cristianos y los anahuines en este tiempo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima vez. Y no se olviden, por favor, de suscribirse, de darnos un like para ayudarnos a continuar haciendo este tipo de programas. Y por favor, inviten a sus amigos y familiares a que también reciban este compartimiento de la fe que trato de hacerles, que es la única razón por la cual existimos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches.